la primera carta a los Corintios, capítulo 15, empezando en el versículo 1. ¿Cuántos saben que hoy es un día especial? Amén. Amén. Estamos celebrando en todo el mundo algo muy grande, no solo aquí en Cali, pero en todo el mundo. Hemos visto celebraciones poderosas porque hoy es un día especial. Veamos 1 Corintios capítulo 15, empezando en el versículo 1. Ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. Desde entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, al menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Pero sabemos que lo que hemos creído es cierto, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Lo que hemos creído es cierto. ¿Qué hemos creído? ¿Qué has creído tú? ¿Qué has creído? ¿Qué es la predicación? ¿Qué es lo que te llegó? ¿Qué mensaje, qué buena noticia te llegó un día? ¿Y en qué has creído? ¿En qué creíste? Pues a mí llegó la buena noticia de Jesús, que Cristo murió por mí, que Cristo resucitó por mí, que Él quería darme una vida nueva, Él quería hacer de mí una nueva persona, Él quería hacer cosas con mi vida que jamás me había imaginado. Y cuando yo creí en esa noticia, y cuando recibí a Jesús como mi Señor y Salvador, cuando yo recibí lo que Él había hecho para mí en la cruz del Calvario, algo poderoso sucedió en mi vida. Y no solo en este entonces, pero el efecto ha seguido manifestándose en mi vida todo este tiempo. Ya han pasado más de 40 años. Y el efecto de lo que pasó aquel día en la cruz del Calvario se sigue dando en la vida de las personas hasta el día de hoy, y lo seguirá haciendo todo el tiempo hasta que Jesús venga. Y este efecto tocó tu vida también. Jesús, cuando en la cruz del Calvario murió y partió la historia de la humanidad en dos, hizo algo tan grande que el efecto de lo que pasó hace 2000 años sigue transformando las vidas de las personas. Y eso es una buena noticia, no es una noticia mala, negativa, de las cuales hay tantos alrededor, pero la buena noticia es que para ti hay una nueva vida. Y no solo ahora, pero hay una eternidad que nos espera para estar en la presencia de Dios. Sigamos leyendo, versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. ¿De qué estamos hablando? Las Escrituras, estamos hablando del Antiguo Testamento, que ahí encontramos que desde el principio Dios había hablado a la humanidad que iba a venir alguien iba a venir para salvarnos. Jesús significa Salvador. El mismo nombre de Jesús, Yeshua, significa Salvador. Él nos salva a nosotros. Así como un hombre que se está ahogando. ¿Cuántos han ido en una lancha alguna vez? ¿Cierto? Fuimos a Cartagena hace unos años. A Cartagena. Muy hermoso Cartagena. ¿Cuántos conocen a Cartagena? Y fuimos con un amigo que estaba haciendo un proyecto en una isla que se llama Tierra Bomba. Tierra Bomba. ¿La conocen, la Tierra Bomba? Sí. Sí. Y a nosotros nos llevaron a una lancha y tuvimos que cruzar un estrecho, ¿no? Como una parte del mar. Yo vi las olas bien grandes. Gracias a Dios que los señores que manejan las lanchas tienen mucha experiencia. Porque te confieso que en algún momento sentí algo de miedo. Algo de temor sentí. Pero nos colocaron chalecos. ¿Qué pasa con una persona que se cae de la lancha, que no tiene chalecos salvavidas?
Se ahoga. Como un alcázar. ¿Y qué harías tú si tú estás en la lancha y te das cuenta de que alguien se cayó? Tal vez un niño, una persona. Ayudas, ¿verdad? A lo mejor lo que puedes hacer es quitarte tu chaleco y echarle el chaleco a la persona que está en el agua porque necesita ser rescatada. Hay que salvar a la persona. Pues así el Señor nos vio a nosotros cuando estábamos flotando en un mar de problemas, en un mar de conflictos, en un mar de confusiones, y nos echó el salvavidas. Y no era un chaleco, pero era una persona, Jesús. Cuando no hay chaleco, hay que meterse, de salvar a la persona. Y los que saben nadar, hay que meterse y hay que ir y hay que coger a la persona. A veces hay que noquearla porque te puede hundir. ¡Pum! Y lo rescatas. Es el gran problema de las personas que están en necesidad de agua. Son peligrosas porque por el pánico te pueden también hundir. Pero bueno, el Señor, a mí me noqueó el Señor porque me sorprendió tanto que me quedé como plasmado y el Señor me salvó. Esa es la situación, hermanos. No es un pañito de agua tibia que me dio el Señor. Él mismo se metió y Él se convirtió en el salvavidas. No los guardianes de la bahía. No era uno de los guardianes de la bahía. ¿Cuántos se acuerdan de la serie de la televisión? Los guardianes de la bahía. Pero Él realmente se lanzó. Él mismo se despojó del chaleco, se despojó de su gloria, se despojó de todo lo que tenía y se echó en la misma agua donde estábamos nosotros flotando, tratando de salvarnos. Y Él se vino al lado nuestro y nos agarró y nos llevó a una tierra segura. Amén. Sigamos leyendo. ¿Dónde estamos? En el 4 estamos. Fue enterrado y el tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Es que cuando Él dice que lo dicen las Escrituras es porque es seguro. Cuando algo está escrito, ¿sí?, está seguro. Cuando uno va al notario, a la notaría, y tú radicas un documento en la notaría, está escrito, y el notario pone el sello y la firma, entonces el documento es seguro. Amén. Cuando nosotros, pues a veces nos toca, a todo el mundo obviamente, cuando tenemos que certificar una carta o algo así, tienes que ir a la notaría, presentarte con tu cédula, con tu firma, y el notario mira y él dice, listo, está bien, pongo la firma, pongo el sello, escrito está. Y nadie podrá decir que no es así. Nadie podrá decir, esa carta no era tuya, esto fue algo que no es así, bueno, mentira. No, el notario lo certificó. Y así como dice aquí, las Escrituras lo dijeron. Las Escrituras hablaron de Jesús. Por eso la palabra es segura. Y dice, lo vio Pedro y luego lo vieron los 12. ¿De quién están hablando? Los 12 discípulos. Los 12 discípulos de Jesús. Es que mira, aquí le está diciendo que el testimonio es más que seguro, porque primero estaba escrito que Jesús resucitó, que Jesús iba a resucitar, y también lo vieron algunos. Todavía hay más testimonio, ¿verdad?, que solamente la Escritura. Como decir, yo no fui a la notaría, pero yo fui el testigo, que tú firmaste. El notario puso la firma, el notario puso el sello, pero yo también lo vi, yo soy testigo también. Y también lo vieron los 12, no fui yo solo, pero lo vieron todos. Más tarde lo vieron más de 500 de sus seguidores, 500 más todavía. La mayoría de los cuales todavía viven, aunque algunos han muerto. Está hablando de un tiempo muy reciente, después de la resurrección de Cristo. Luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no le correspondía, también lo vi yo, dice Pablo.
pues yo soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol, después de haber perseguido a la iglesia de Dios como lo hice. Mira, aquí estamos hablando de una persona que estaba grandemente equivocado. Él está hablando de algo que pasó en su vida. Jesús llegó a su vida, Jesús había resucitado, y él nos está diciendo que lo dijeron la escritura lo decía, también otros lo habían visto, pero él dice, yo no ni siquiera soy digno, no era digno para recibir este mensaje, porque yo soy uno de los menores y de los peores, porque yo perseguía la iglesia. Pero también para él el Señor había resucitado. Versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe al que Dios derramó su favor especial sobre mí, y no sin resultados. Pues he trabajado mucho, más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. Así que no importa si predico yo o predican ellos, porque todos predicamos el mismo mensaje que ustedes ya han creído. Mira qué lindo, mira nomás aquí el panorama. Te quiero invitar a que trata de imaginar lo que está pasando acá. Un hombre que tal vez fue de los más equivocados, un hombre que creía en Dios, pero no lo conocía de cerca. Estaba metido en un sistema religioso y empezó a perseguir a la iglesia. Y no era cualquier cosa que hacía. Él hacía un montón de cosas terribles con los cristianos. Los pegaba, los azotaba, los hacía blasfemar. Él lo dice en otra parte. Los llevaba a la cárcel. En toda parte donde él iba y se escuchaba que Pablo o Saulo, así se llamaba antes, llegaba, el mundo entraba en susto. La gente entraba en un tremendo susto porque había llegado un tipo terrible y peligroso. Y este hombre, cuando entiende la resurrección, cuando a él le llega también la buena noticia de que Jesús ha muerto por él recibe. Pero aún así dice, yo no soy, humanamente no soy digno, humanamente no lo merezco, humanamente yo no califico, pero por la gracia de Dios, porque Él me perdonó, porque Él puso su mano en mí, por eso yo he podido trabajar para Él. Por eso me he dedicado tanto al trabajo que he trabajado más que otros que humanamente eran mejores que yo. Pero qué tremenda lección, hermanos. A veces nos podemos sentir así, ¿verdad? No sé si tú a veces te sientes así y dices, pero Señor, ¿qué quieres hacer con mi vida? Yo no tengo esto, no tengo lo otro, es que no sé, no tengo experiencia, además el otro puede hablar mejor que yo no sé hablar, no tengo un título, no tengo dinero, pero no importa. Porque aún así, el Señor, cuando llega a nuestras vidas y lo recibimos, sinceramente, Él puede hacer cosas grandes con tu vida. Amén. Pero el hecho central, y lo que estamos enfatizando hoy, es que Jesús ha resucitado. Él ha resucitado. Y desde el principio, el enemigo ha querido introducir mentiras acerca de la resurrección de Cristo. Hazte cuenta que Él está en la tumba, lo han crucificado, Él está muerto, y para asegurarse el soldado romano le perfora el costado y la lanza destruye el corazón de Jesús. Y así lo bajan de la cruz y lo envuelven en un sudario, dicen, ¿no? Para los muertos, le aplican las hierbas y las especies aromáticas que ellos usaban en su tiempo, y no había ni una tumba para él porque él era pobre. Y un hombre rico dice, bueno, yo le presto mi tumba, entiérrenlo ahí, yo le presto.
y lo ponen allí adentro, pues no era bajo tierra en aquel entonces, se enterraban los muertos en una especie de recinto pequeño, que era como una cámara, y allí lo colocaron. Y ahí estuvo. Cerraron la puerta con una piedra inmensa que nadie podía mover. Y aún allí colocaron guardas del ejército romano, porque ya sospechaban que algo podía suceder. Ya algo sabían que podía suceder. Y entonces están los guardas y eran tipos, eran muchachos altamente entrenados y altamente motivados. No era que darles un dulce o un soborno y ellos dejan pasar las cosas. No, los soldados romanos no eran así. Es más, cuando fallaban en alguna cosa que tenían que hacer, los mataban. Los mataban, así era en ese tiempo el ejército. Fallaste, no cumpliste la orden y dejaste escapar al preso, ahora te vas tú también a la muerte. Estaban altamente motivados. Y sin embargo, Jesús sale de la tumba y Él resucita. Hermanos, Pablo aquí quiere asegurarnos de que no nos cabe la menor duda que Cristo ha resucitado. La Escritura lo dijo, otros lo vieron, los discípulos lo vieron, más de 500 personas lo vieron, y Él lo último también lo vio. Y su vida fue transformada. Y en respuesta a esa gran obra que Jesús le ofrece, Él rinde su vida al Señor y dice: Señor, a partir de hoy yo te serviré. A partir de hoy yo seré un portador de las buenas nuevas, de la buena noticia. Voy a hablar con todo el mundo, voy a comentar a todo el mundo que Jesús ha resucitado y que Él puede dar una vida nueva a cada persona. Ahora estuve en Buenos Aires por unos días y me encontré con personas que han trabajado en Ucrania o han trabajado en Rusia, yendo a lugares muy pobres donde no hay nada, hermano, predicando la palabra, llevando la buena noticia a las personas. Nosotros hemos ido aquí, yo me acuerdo años atrás, un hermano nos prestaba su camión, y no era un camión muy grande, era una que era más o menos para hacer mudanzas, algo así era, ¿no? Un carro así que era esos carros viejos, ¿te acuerdas de Carlos Cuervo, cierto? Y había él mismo, transformaba los carros y había puesto atrás como una carpa, ¿no? Con su estructura, y nos prestaba el carro para ir. Muchas veces íbamos aquí a Siloé, buscábamos algún lugar donde parquear el carro y teníamos allí el proyector y la película de Nicky Cruz, de la cruz y el puñal. Íbamos y cualquier vecino nos prestaba corriente para prender el proyector, y te cuento, hermano, a veces cientos de niños salían y también las personas del sector salían y nos acompañaban para ver la película. Qué tremendo, ¿verdad? No sé si hoy en día sería igual, ya todo el mundo tiene teléfonos, pantallas, pero en este entonces fue algo emocionante, ver llegar un grupo de gente con un proyector, y eran de esos, con esos carretes, ¿no? A veces la película se rompía y teníamos que interrumpir la función y repararla con una cinta, y así proyectábamos la película y la gente venía. Hemos podido llevar la buena noticia a mucha gente en este tiempo aquí en Siloé, pero no solo en Siloé hemos ido, llevábamos años saliendo al distrito de Agua Blanca, años. Una vez salimos con la banda, con el grupo de música, y nos dijeron: hay tarima y todo, hermano, vengan nomás. Cuando llegamos a Mojica, estoy hablando de 25 años atrás, no había nada, hermano. La tarima era una carretilla, ¿sí? Un carretillero que nos prestó
la carretilla para montar los aparatos. Pues la gente salía y escuchaba la buena noticia. En algún momento esa buena noticia llegó a tu vida. También, Dios usó a alguien para hablarte a ti y para darte la buena noticia. La pregunta ahora es, ¿qué hago con esa buena noticia? Bueno, Pablo aquí dice, mira, a mí me llegó, yo la creí, y mi vida fue afectada de una manera tan tremenda que yo me puse a trabajar para Dios. Me puse a predicar, me puse a hablar de Dios. Y analizando la vida de Pablo nos damos cuenta que el Señor lo llevó a muchos lugares. A muchos lugares lo llevó el Señor. Y no era como ahora, yo ahora me vine en avión desde Argentina, pues fue un viaje largo, pero nada comparado con los viajes de aquella época. Tenía que ir en un caballo, había que caminar no sé cuántos kilómetros. Uno dice, voy a caminar, seguramente voy a encontrar alguna tienda en el camino. Pues mentira. Tal vez algún árabe por allí con un camello que te vendía algo. No había Home Center, no había, ¿qué más? La 14, Cosmocentro, Jumbo, ¿cómo se llama? Ahora D1, no había D1. Tal vez por ahí un árbol perdido con un camello que te sacaba la plata porque no había nada más. Decía el árabe, yo voy a vender agua en el desierto. Dice, pero no vas a tener muchos clientes. No, pero si me llega un cliente me vuelvo rico, porque va a querer comprar todo. Sí. Hermano, hoy estamos celebrando algo tan grande que el efecto de lo que sucedió hace 2000 años todavía está tocando tu vida, mi vida. Está tocando la vida de miles de personas y está en capacidad de transformar la vida de cualquier persona que dice, yo quiero recibir esta buena noticia. Yo quiero recibir a Jesús, porque no estamos hablando de una cosa, no estamos hablando de un chaleco, estamos hablando de alguien que se metió al agua con nosotros y se hizo a nuestro lado y dijo, yo también conozco lo que te está pasando. Yo también he sentido lo que tú estás sintiendo. Yo también he vivido lo que tú estás viviendo. He vivido la pobreza, he vivido la escasez, he vivido la enfermedad, he vivido el abandono, he vivido la persecución, he vivido el peligro, he vivido el frío, el calor, todo lo he vivido. Pero yo no me siento aquí desde un trono diciéndote hazme tal o tal cosa, pero yo me meto contigo, al lado tuyo, porque yo te voy a sacar. Yo te voy a sacar para adelante. Amén. Gloria a Dios. Mira, ¿cuántos se acuerdan? Hace unos años atrás salía el programa, no sé cómo se llama en español, pero que era de las personas con mucho sobrepeso y querían perder peso. En inglés se llamaba El Perdedor Más Grande. The Biggest Loser. ¿Cómo se dice en español? El Perdedor Más Grande, ¿cierto? ¿Así se llamaba el programa? ¿Sí lo han visto o no? Se llamaba así, el Perdedor Más Grande, ¿no? Pues ¿cuántos quieren perder? Solo quiero perder peso, pero no quiero perder ni un peso. No quiero perder nada. No quiero perder nada, yo quiero ganar. ¿Cierto? ¿No te parece como antinatural querer perder? Todos queremos ganar. Pero Jesús se convirtió en el perdedor más grande de la historia. Él asumió la vergüenza y la pena para ser visto como el perdedor más grande de la historia en la cruz. Allí le cayó toda la vergüenza, la pena, el rechazo. Muchos dijeron, ¿viste que era un mentiroso? ¿Viste?
Porque predicaba sobre la sanidad y predicaba sobre el éxito y sobre la victoria. Ahí está colgado. Ahí lo están matando. Porque los que iban a la cruz eran ladrones, eran mentirosos. Eran criminales los que iban a la cruz, los que crucificaban. Ahí está el que decía ser el rey, pero no, ahora está igual a los ladrones que están al lado de él. No le queda nada, ni un peso, hasta la misma ropa, ni la tiene. Pero ese gran perdedor convirtió la derrota más grande en una victoria superior. Al resucitar de la muerte. Si se hubiera quedado en la tumba, se hubiera quedado como el perdedor más grande de la historia. ¿Cierto? Hasta este momento era el perdedor más grande. Hasta que lo enterraron y hasta que todo el mundo dijo, ya pasó, hasta el mismo Pedro que había visto milagros, que había caminado con él por 3 años y medio, dijo, voy a volver a pescar. Ya no me queda nada que hacer. Ya no hay nada más. Creo que me equivoqué. Creo que de verdad tal vez era un mentiroso. Tal vez nos engañó a todos. Tal vez manejaba la psicología y nos engañó a todos. Mejor vuelvo a pescar. Cuando él dice esto, ese versículo en la Biblia, cuando Pedro dice voy a pescar, me parece el versículo más triste que encuentro en la palabra de Dios. Es el versículo que denota la depresión más grande y terrible. Y más terrible. En su depresión y en su estado de sentirse engañado, todo le había fallado, Jesús aparece en la orilla de donde él estaba pescando. Y lo llamó. Dice, ven aquí, Pedro. Y Pedro lo vio y dice, es él. De repente se dio cuenta que no había sido engañado. De repente dio cuenta que no había sido mentira porque ahí estaba. Y él se despojó de su manto y ¡pam! Se metió al agua y se fue nadando a la orilla lo más rápido que pudo. Y luego le llegó otra realidad. Le he fallado. Primero era que creía que todo había fracasado. Primero creía que él había muerto, que había sido un mentiroso. Pero no es así, él es el Hijo de Dios. Pero ahora tengo otro problema. Yo no soy digno. Yo le he fallado. Ahí es donde está Jesús. Y Jesús lo restaura. Lo abraza. Le da de comer. Y le hace entender que las cosas no han terminado allí. Le da a entender que todavía hay mucho que hacer. Y que Jesús lo necesitaba. Y Pedro, cuando entiende, se levanta y entiende que ha sido un hombre fracasado, también fue el más grande perdedor. Pero no se quedó allí. Recibió el perdón de Dios, recibió la amistad de Jesús, y se levantó y empezó a servir. Días después, predica a una multitud de gente y más de 3,000 personas reciben las buenas nuevas y entregan sus vidas a Jesús. ¿Te das cuenta que cuando uno llega así, con toda humildad, pero recibiendo de Dios su gracia, su perdón, su restauración, tu vida cobra otro sentido? Aleluya. Ponte de pie un momento, vamos a orar. Piensa en todo este momento, déjalo aterrizar.